Gracias amigos de Voz para el Cambio por permanecer ahí luego de esta brevísima pausa. Estamos conversando con el economista Alejandro Arredondo, un profesor universitario, un hombre que tiene un currículum muy interesante. En algún momento fuimos condiscípulos en un estudio particular en el que coincidimos y conocemos bien de la formación de Alejandro Arredondo, un gran ciudadano, y está colaborando en esta mañana con el programa Voz para el Cambio. Esperamos pues que puedan volver de inmediato para que siga haciendo aportes en esta conversación, de tal manera que podamos ilustrar a los oyentes y televidentes de Voz para el Cambio, porque sencillamente y de manera principal ese es el objetivo esencial de este programa cada día, traer gente con ese perfil que puedan hacer aporte. Ya está ahí Alejandro Arredondo y él pronunció una palabra antes de la despedida que no es digerible por el público. Ojalá que él y Alfonso Torres puedan entenderse. Adelante. Sí, bueno, antes de la pausa, Alfonso había mencionado, y yo le dije que lo voy a explicar después en esta pausa, en esta conversación, que es estanflación. Estanflación es un concepto que implica la aceleración de la inflación, coexistiendo con tasas de desempleo elevadas. O sea, cuando Alfonso decía de que se aproxima, en el periódico se ha publicado que se aproxima una estanflación, es que por las medidas que se está adoptando todos los bancos centrales de combatir la inflación, que es un fenómeno monetario por lo cual están aumentando la tasa de interés. Entonces, al aumentarse la tasa de interés, entonces eso va a reducir la actividad económica. Bien, entonces, ¿qué significa eso? Que al reducirse la actividad económica habrá entonces menos empleo, aumento de desempleo, y por tanto, entonces, no habrá crecimiento, lo cual afecta las economías. Ese término fue acuñado en 1965 por entonces ministro de Hacienda, de Finanzas británico, Ian Macleod, como fusión de los vocables de estancamiento e inflación. O sea, es inflación con estancamiento. Entonces, ya vimos el mes pasado de que en la economía de Estados Unidos, que es una de las economías más grandes, tuvo un retroceso en su crecimiento. En Estados Unidos se considera que hay recesión a partir de que suceda descrecimiento durante 3 meses consecutivos. Y eso, obviamente, nos impacta a nosotros por la vinculación que tenemos con esa economía. Esperemos entonces que este proceso de estanflación que regularmente sucede después de procesos inflacionarios muy altos, lo vimos en los años 70, y en los Estados Unidos se nombró a un monetarista en la Reserva Federal que aumentó la tasa de interés, y eso acabó con la inflación, es cierto, acabó con la inflación, pero entonces trajo una secuela de dificultades para los países de América Latina en cuanto al aumento de la deuda, al decrecimiento de sus economías. Pero Alejandro, dice Alfonso que yo te la picho suave, pero tú has dicho una cosa que a mí personalmente me preocupa. Tú dices que la economía de los Estados Unidos puede en los próximos meses tener una parálisis. Y entonces yo me pregunto y le pregunto a ustedes, la República Dominicana, que su principal mercado es los Estados Unidos y el segundo es Haití,
y Haití está en una situación prácticamente de disolverse por la violencia que tiene. Entonces, ¿cuál es el futuro inmediato de la República Dominicana si sus dos principales mercados pueden entrar en crisis? Mira, dije que rectifico o corrijo. Cuando me refería a la economía de Estados Unidos, es que el mes pasado tuvo un retroceso en la economía. Eso no significa que para este trimestre suceda. Se están adoptando las políticas monetarias, políticas económicas de los Estados Unidos para que no suceda. Ahora bien, eso no se descarta porque es que todos los países, todos los bancos centrales del mundo están apuntando hacia eso. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Bueno, mirar hacia nosotros, mirar hacia adentro, y ahí comparto lo que ha dicho Alfonso, de que tenemos que vernos hacia la producción agrícola de nosotros, hacia la producción pecuaria de nosotros, y venderle nuestro producto con valor a los mercados internacionales. Eso es lo que se debe de conservar. Primeramente, decir que la economía agrícola dominicana ha estado decreciendo, y esta es una oportunidad para sembrar nuevos rubros en la agricultura dominicana, por ejemplo, el maíz. Sí, Alfonso, como él está buscando negociación contigo, lo dejo que tú le hagas todas las preguntas que tú quieras. No, solo un comentario. Bueno, agradecer la presencia en el programa. Vianney Altagracia, Piñero López llegó primero con Juan Francisco y que yo aquí al programa. Jacinto Ascensión está ahí. Saludos, Vianney, saludos, Juan Jacinto. Fausto Bello Uribe nos saluda. María Salomé Peña desde Higüey, presidenta de los agrónomos en el este, saludos. Poncerrate nos saluda. Carmen Mosquea nos saluda. Ludovino Francisco está ahí con nosotros. Fior López está ahí con nosotros. Crimo Santiler saluda y además agrega un comentario sobre lo que yo había dicho del habitante fronterizo. Él dice, aunque muchos quieren negarlo, pero es así. Está referido a lo que yo comentaba que había dicho el presidente de la Asociación de Vendedores del Mercado de Jabón, quien aboga para que el gobierno central ponga en práctica la figura del habitante fronterizo, el señor Abigail Bueno. Bueno, pero Fior López agrega un comentario, y ese comentario es para Alejandro. Ella dice, el exceso de circulante no está en los de economía de a pie, pero ellos, los de economía de a pie, pagan con las medidas para resolver la situación. Recuerden lo que pasó cuando la crisis de 2008 en Estados Unidos, que el gobierno norteamericano o la Reserva Federal fue en auxilio de los banqueros, de los bancos, de los dueños de bancos. ¿Pero quiénes pagaban eso? Los ciudadanos. Pero cuando el ciudadano está en crisis, que está siempre, los gobiernos no van en su auxilio, pero sí van en auxilio de los banqueros, de los grandes empresarios, cuando se declaran en crisis o en quiebra. Pero bien, son las cosas de este mundo de Dios. Alejandro, un último tema así rápidamente, nos quedan 4 minutos. El tema de los subsidios a los alimentos para detener la inflación. Alejandro dice que esta inflación es un problema monetario y que la inflación también es un tema monetario. La inflación es un tema de hambre y de problema para el pobre, porque le encarecen los alimentos y todo lo que yo lo dije, que la inflación es un tema que afecta a los pobres. Los ingresos no le, sí, yo sé que tú lo dijiste, y los ingresos no le suben, pero la vía para resolver subsidios hacia la alimentación o hacia los alimentos para detener la inflación es tu subsidio, aplicarlo a producir o dedicarlo a financiar a los productores, porque le han dado un dinero a los que producen pollos y huevos y a los que producen cerdos y a otros productores, pero al final los precios siguen igual. 7,000 millones para los productores de aves y huevos, pero los huevos siguen caros, la libra de pollo sigue cara. Bueno, entonces no lo tiene que seguir pagando caro mientras los productores reciben 7, 8 mil millones de pesos por parte del gobierno. ¿A dónde focalizar los subsidios para los alimentos? Mira, dentro de las medidas heterodoxas, o sea, las que están fuera del librito, que se adoptan en economía y son políticas que vienen por la parte fiscal,
es subsidiar a los insumos con los cuales se produce los productos finales. En el caso de lo que menciona del pollo y los huevos, bueno, fueron 700 millones para la producción de pollo y unos 533 millones para la producción de harina, para la producción de harina, para la producción de pan. Lo que hay que pensar entonces, ¿qué hubiese pasado si esos subsidios no se hubiesen dado a la producción de pollo? Porque el pollo es un alimento vital para la familia dominicana, igual que el pan. Entonces, lo que se trata es de contener que sigan aumentando. Entonces, esos subsidios, acompañados también por los subsidios a los fertilizantes que se vienen entregando desde noviembre del año pasado, y ahora se extendió por 30 días más, igual sucedió con los subsidios para la harina, el sorgo, el maíz. Entonces, lo que me pregunto es, y quiero llevar a la reflexión, ¿qué hubiese pasado entonces, repito, si esos subsidios no se hubiesen otorgado? La pregunta, lo que nos preocupa es hasta dónde la rigidez fiscal que tenemos, o sea, el gobierno puede sustentar el subsidio para eso que te mencioné, para los combustibles, para los fertilizantes. Si esta situación a nivel mundial de la inflación y de la guerra rusa con Ucrania se extiende por más de 60 días, no se sabe, no hay una fecha cuándo va a terminar esto. Entonces, mientras tanto, se tiene que seguir otorgando estos subsidios a la producción, no así para los productos finales. Porque, ¿qué pasa? Con el asunto este de la tasa cero, que se subsidió se otorgó a 67 productos productos finales, eso no creo que tenga mucho impacto. Lo que sí hay que continuar incentivando la producción, porque tu subsidiar producto final lo que está es dándole beneficio a los productores extranjeros y afectando a los productores nacionales que producen esos mismos productos en la República Dominicana. Pero eso son de la alternativa del cóctel. Alejandro, yo te pregunto que si ya eso entró en ejecución, porque eso no se siente. Hay una ley. Hay una ley, entonces, pero eso no se siente cuando tú vas al colmado o vas al súper, eso no se siente. A eso voy. Hay una ley, entró en vigencia, pero entonces se formó una comisión de importaciones agropecuarias, que ya tú sabes lo que sucede cuando se forman comisiones aquí en el país. Bueno, Juan Francisco, el tiempo nos venció para esta parte. Yo espero que Alejandro tenga la motivación para volver, aunque tengamos que pelear un chin aquí, pero... No importa. Yo soy un hombre de debate, a mí me gusta el debate, y más contigo. Contigo. Porque en el fondo hay cosas que estamos de acuerdo, hay asuntos que estamos de acuerdo. Okay. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Faustino Collado aceptó que sí, que ustedes trabajan con los datos del Banco Central y que por eso se equivocan. Tú también. Bueno. Alfonso está de 2-2 entonces. Vamos a la pausa. Gracias por la invitación. Gracias, Alejandro. Sigue abierta la invitación para estar con nosotros siempre. Gracias, Juan Francisco. Yo retorno con don Roberto Payano y don Iván Rodríguez para ver política internacional. Pausamos, señor director. Bye. Gracias.